Hola, buenas. Hoy está con nosotros Francisco Villamón. Francisco es candidato del Partido Popular a las elecciones europeas. Muy buenas. Muy buenas, muchas gracias por invitarme. Bueno, Francisco, estamos aquí en Vigo y aparte usted fue vicepresidente de la Comisión de Pesca del Parlamento Europeo, por lo tanto tenemos que hablar de este sector. Quería preguntarle, en los últimos 5 años ha habido bastantes desencuentros, sí. No es ningún secreto, ¿no?, entre el sector y sobre todo la Comisión Europea, ¿no?, pero en el margen de las normativas que llegaron de Bruselas. ¿Cree que hay que cambiar algunas políticas, sí, que hay que repensar cómo se enfoca? Sí, efectivamente. Bueno, estoy en Vigo, que es la capital pesquera de Europa, en cierta medida, y buena prueba de ello también es que la Agencia Europea de Control de Pesca, la EFCA, tiene su sede en Vigo, por cierto. Y dicho esto, es la capital además, y la primera región pesquera de Europa es Galicia. Con lo cual, pues sí, hablar en Vigo de pesca es casi obligatorio. Y yo sí, he sido vicepresidente primero de la Comisión de Pesca un tiempo. En los primeros meses de la legislatura fui incluso también antes portavoz. Y yo creo que efectivamente, usted lo ha dicho muy bien, ha habido desencuentros. Yo creo que en la Comisión Europea, sobre todo, ha prevalecido una visión exageradamente o radicalmente medioambientalista. O sea, no ha habido una visión equilibrada, donde se equilibre la dimensión medioambiental con también la dimensión económica y social de la pesca. La pesca es una actividad extractiva que tiene que ser sostenible, pero no solo es sostenible ecológicamente, sino también desde el punto de vista económico y social. Y por tanto yo creo que efectivamente hubo este problema, este desencuentro. Yo creo, y me opuse rotundamente a ello, por ejemplo, la prohibición de pesca en las 87 áreas del Atlántico nororiental, que yo creo que se hizo la pesca de fondo, me refiero, que se hizo, yo creo, con brocha gorda y no con un pincel fino en el diseño de las áreas, en la prohibición no solo al arrastre, sino también incluso al palangre, cuyo impacto en el fondo es muy limitado, etc. Yo creo que se ha hecho mal. Y en el general ha habido una legislación también en el ámbito del sector primario de la agricultura y ganadería, de la agricultura, que no tuvo en cuenta ese necesario equilibrio. Y bueno, nosotros queremos una reforma de la política pesquera común, queremos un auténtico equilibrio en esas 3 dimensiones, queremos una FEMPA, Fondo Europeo Marítimo y Pesquero, y también acuícola, donde por cierto que salió bien para luego, como estaba el anterior, el llamado FEMP. Nosotros pusimos la acuicultura ahí y también pusimos el marisqueo, que antes no estaba. Y hemos hecho bastantes cosas. Hemos defendido también los acuerdos con los terceros países. Me estoy refiriendo a Marruecos, me estoy refiriendo a Mauritania, Guinea-Bissau, por citar acuerdos muy importantes. También nos preocupa la relación con Noruega. Lo digo aquí porque en Vigo también les afecta la actitud de Noruega, también con el bacalao de las islas Svalbard, que en fin, pues esto afecta también aquí. Y en general hemos tenido una actitud de preocupación porque pensamos que en el fondo en la Comisión Europea hay un olvido de que se está importando ya mucho producto de pesca marisco y pescado de mares, más que de mares, de países terceros, que estamos ya casi en el 70%. Y nosotros necesitamos cuidar a nuestra flota. Nosotros necesitamos que en un momento de crisis, lo mismo, que no ocurra lo que pasó con las mascarillas. Necesitamos que no aumente esa importación de pescados de fuera y termino que baje el IVA del pescado para favorecer un consumo que ha bajado. Pero en fin, son algunas cosas que podría contarle si usted quiere. Pero me ha dado esta introducción tan amplia y bueno. Bueno, en este sentido, no sé si es necesario, por ejemplo, que a la hora de conformar la próxima comisión haya un comisario específicamente para pesca, por ejemplo. Pues eso es, efectivamente, esa es una de nuestras reivindicaciones del Partido Popular Europeo. Y digo bien, Partido Popular Europeo, porque no es solo algo que lleve en el programa el Partido Popular de Galicia, el PPDG, o el Partido Popular Español, es que es un compromiso, es una bandera del Partido Popular Europeo. Recuerdo que hace 2 semanas, el día 9, hace 3 semanas ya casi, estábamos en Barcelona presentando la candidatura europea y encabezaba esa presentación Manfred Weber, el presidente de nuestro partido. Y allí lo hizo expresamente, es que está en el manifiesto del Partido Popular Europeo, o sea que no es solo un deseo nacional español o gallego, es de los 27. Y me parece importante, no podemos seguir con esta sumisión del sector de la pesca, de un sector primario importante, del sector primario, una actividad extractiva,
como bajo el paraguas del comisario de Medio Ambiente. Porque al final van a prevalecer siempre políticas medioambientales, como hemos podido comprobar estos 5 años. Necesitamos un comisario separado del medio ambiente y, a ser posible, un comisario para la pesca, que es lo razonable. Pero en todo caso, lo importante es que no esté sometido a las normas de la pesca, porque al final, a las normas del medio ambiente, y a los dictados de los funcionarios y comisario de medio ambiente. Necesitamos un comisario que también pelee por la pesca y que no se olvide o que no se quede allí como marginado, como algo que no importa. Antes lo decía, ojo con la pesca, necesitamos autonomía alimentaria. Lo mismo como si necesitamos autonomía sanitaria, y el COVID lo demostró. No podíamos seguir importando las mascarillas, los respiradores de China. Nos habíamos quedado sin paracetamol en Europa, había que importarlo a toda prisa de la India, etc. Nosotros necesitamos también un poco de seguridad alimentaria. Por lo tanto, no podemos poner en riesgo nuestra seguridad. Esa seguridad debe ser productos del campo y agricultura y ganadería, pero también productos de pesca. Y nuestras importaciones, la China, Marruecos, Noruega, Tailandia, Indonesia, Vietnam. ¿Hacia dónde vamos con esto? ¿Qué vamos a prescindir de nuestra flota y, en cambio, alimentar y dar sueldos y dinero a las flotas de países terceros que encima muchos de ellos no tienen los parámetros medioambientales y de sostenibilidad que exigimos a nuestra flota? Bueno, quería preguntarle también qué balance hace de la puesta en marcha durante estos últimos años de los fondos de recuperación, los Next Generation. ¿Cree que se debe continuar con este tipo de programa? ¿Cree que habría que modificar algo, replantear algo? Mire usted, yo creo que el balance... Nosotros siempre hemos estado a favor de los fondos Next Generation. Recuerdo que la señora Merkel, cuando era todavía canciller de Alemania, lo impulsó cuando se vio la situación en la que se quedaba Europa, en particular muchos países del sur como España o Italia, con el COVID. Y mi grupo, la señora von der Leyen, la comisión, y desde luego mi grupo parlamentario defendió y luchó por unos fondos Next Generation. Y España es el segundo país que más beneficiario. Ahora, la gestión que está haciendo el gobierno español está siendo equivocada. Hay una gestión muy centralizada de los fondos Next Generation, en un país donde quien está acostumbrado a gestionar fondos europeos ya son las comunidades autónomas. Y entonces se produce un atasco, no saben cómo gestionar realmente los fondos. Lentitud en las convocatorias, los PERTES, que es una parte muy importante de estos fondos, llegan tarde y mal, una convocatoria, otra convocatoria, etc. Por tanto, es una gestión centralizada muy equivocada. Y encima España, que empezó recibiendo muchos fondos al principio, ahora, por incumplimiento de plazos y de condiciones, estamos en el furgón de cola a la hora de recibir. Tenemos mucho por recibir, pero estamos muy atrasados en la recepción. Y la distribución, luego, desde el punto de vista gallego, tenemos un cierto agravio comparativo en materia de PERTES. 9,5 millones para el sector naval, eso es una gota de agua. Por ejemplo, para el sector naval. Stellantis de Vigo, aquí lo puedo decir en Vigo, mucho menos que otras zonas de España, otras regiones de España que reciben para los coches y para las baterías eléctricas. Estoy pensando en Barcelona y Valencia, estoy pensando en Visión en Extremadura, centenares de millones, 300, ArcelorMittal 450, y sin embargo aquí ahora 6 millones para Stellantis Vigo, ahora 29 más, de los cuales 9 son créditos. Yo creo que el reparto en Galicia no está siendo bueno y hay lentitud y una enorme complejidad administrativa. Bueno, de cara también a estos próximos 5 años, promete que la agenda europea va a marcar mucho los asuntos de cuestiones de geopolítica, ¿no? Porque es un momento especialmente convulso. Por ejemplo, en el ámbito de la guerra en Ucrania, ¿cree que el camino sigue siendo apostar por los envíos de armamento, seguir apoyando? Bueno, tenemos que apoyar a Ucrania. Lo de Ucrania es una tragedia, es una auténtica tragedia. Parece mentira que la Unión Europea de hoy puede encontrarse en suelo europeo tan cerca con una auténtica guerra de invasión. Una agresión en toda regla, de forma injustificada e ilegal, vulnera todos los principios del derecho internacional. Nosotros pues, estamos comprometidos con la libertad. La Unión Europea es una Europa de libertad. Estamos comprometidos con la paz. La Unión Europea recibió el Premio Nobel de la Paz, a veces no nos acordamos. Nosotros estamos comprometidos con la paz y nunca pensamos que este horror de la guerra, de la agresión, de la invasión, pues pudiera ocurrir de nuevo en suelo europeo de una forma tan abierta y tan duradera. Y tenemos que seguir Le hemos puesto, yo creo que ya ha adoptado 13 paquetes de sanciones a Rusia por este comportamiento, en fin, incalificable. También estamos ayudando a los ucranianos que han tenido que escapar de su país.
muchos en Europa, más en países vecinos que en otros como España, claro está. Estamos ayudando también financieramente a Ucrania y les estamos ayudando también con armas. Es un pueblo valiente que quiere defenderse contra esta agresión y es natural que nosotros también les hagamos llegar armas. El desequilibrio armamentístico es brutal en favor de Rusia. Las fábricas rusas están produciendo armamentos, bombas, municiones 24 horas y Ucrania necesita de nuestra solidaridad. Bueno, todo ello en un contexto que ahora aparte se suma el conflicto de Gaza. ¿Cuál cree que debe ser la respuesta europea ante esta Bueno, situación? yo lo que lamento es que no haya una respuesta europea y que haya un poco de que haya esa división, y el propio Sánchez tampoco la ha favorecido una respuesta común. Ha tirado para adelante con 2 países más, uno de ellos no europeo, no comunitario, perdón, como es Noruega y con Irlanda. Yo querría más protagonismo europeo. Ya durante la presidencia española el año pasado pudimos haber hecho. Ya se veía venir que esto no iba bien, que había muchas tensiones. Teníamos que haber intentado algo, luego los terribles, durante la presidencia, dado nuestra especial relación con ese mundo, el mundo árabe, etcétera, pues intentar haber algún tipo, con implicación de Estados Unidos, con implicación de Francia, la Unión Europea, aprovechando que el señor Borrell es alto representante. En los meses de la presidencia española pudo haberse intentado algo. Y luego pues todo saltó por los aires con ese incalificable ataque terrorista de Hamás. Y ahora estamos en una especie de espiral donde hay una respuesta también desproporcionada de parte de Israel. Pero a mí me habría gustado que hubiera más cohesión de la Unión Europea y una actuación más unitaria. Es una actuación dispersa y, en fin, yo creo que no. Me habría gustado más Europa en el acercamiento al conflicto. Bueno, en cuanto se forme el próximo Parlamento, de cara a poder legislar, serán claves también los pactos. ¿Cree que hay que establecer algún tipo de línea roja a la hora de pactar con lo que apuntan las encuestas, que puede haber un auge de partidos extremistas, populistas? Bueno, yo creo que el auge de partidos, aquí en Galicia, afortunadamente, es un problema que aquí no existe. Usted sabe que aquí esos partidos que se habla populistas de extrema derecha, etcétera, nosotros somos un partido moderado y centrista, y nosotros, como Partido Popular Europeo, que confío en que seremos de nuevo el partido mayoritario de la Cámara, pues procuraremos entendernos lógicamente con fuerzas europeístas, fuerzas que defiendan los derechos humanos y desde luego fuerzas que tampoco sean prorrusas. Y yo creo que ahí en este área, en esta zona, encontraremos aliados y yo creo que por tanto no creo que haya mayor problema para constituir un bloque importante proeuropeísta, un grupo europeísta, un grupo con los pactos y alianzas necesarios. Bueno, las elecciones europeas son curiosamente una de las que tienen menos nivel de participación habitualmente. ¿Cree que la gente es consciente del impacto? Usted, que está en el Parlamento Europeo, conoce, ¿no?, cuánta legislación llega desde Bruselas hasta aquí. ¿Cree que la gente es consciente de la importancia, por así decirlo? Pues sí, yo creo que, mire usted, yo creo que queda un poco lejano. A veces yo digo que la Unión Europea a mucha gente le parece pues como una especie de ovni, un objeto político no identificado, que la gente que no conoce bien los detalles, Consejo Europeo, Comisión, Parlamento Europeo, el procedimiento de codecisión, es un lenguaje un poco esotérico y luego es tan cambiante, pues como era una cosa de muchos menos, ahora es ya de 27, antes fue de 28, luego está el proceso de ampliación, el euro lo tienen muchos, pero hay unos que no están en el euro. O sea, es una galaxia compleja de captar. Pero nosotros los políticos estamos obligados a explicar lo que es. A veces lo conseguimos, pero no, en fin, no siempre, no es fácil. Pero yo creo también que ahora, yo creo que en los últimos años la Unión Europea se ha puesto más en la vida de los ciudadanos. Me voy a explicar si puedo. Mire usted con el COVID. Hemos conseguido esas vacunas a nivel europeo. ¿Qué habría sido si la vacuna del COVID se hubiera distribuido solo? Hubiera sido un tema solo español, dado el nivel tan lamentable que está teniendo ahora el gobierno español para gestionar cosas. Es un gobierno que ni gobierna ni gestiona. Pues con lo mal que hace los fondos, ¿cómo habría gestionado el gobierno español la adquisición de las vacunas? En fin, no quiero ni pensarlo. También hemos conseguido, por ejemplo, un tema nuevo, la guerra de Rusia. Sin embargo, hemos sabido reaccionar. No como un ejército, iba a decir, de Pancho Villa. Hemos conseguido 13 paquetes de sanciones contra Rusia. Hemos conseguido también algo importante, desengancharnos en buena medida de esa dependencia, de ese cordón umbilical del petróleo y gas ruso. Y eso parecía muy difícil, parecía casi imposible que en tan poco tiempo.
Por tanto, yo creo que la Unión Europea, los ciudadanos ahora, las vacunas, el tema de Ucrania, el tema de la energía, el paquete legislativo que hemos conseguido recientemente en materia de inmigración, yo creo que ahora la Unión Europea ha estado más en nuestras vidas, que ya no es ese, iba a decir, repetir lo de OVNI, está más presente. Por tanto, confío, confío o espero que haya más participación. Es cierto que estas elecciones van solas, no van como las del 19 con las elecciones legislativas, locales y municipales digo. Claro, los alcaldes, las elecciones, las candidaturas de los alcaldes atraían más votantes y de paso se podía votar a las europeas. Ahora no está esa fuerza tractora de las municipales, solo están las europeas. Pero yo creo que estos años la gente se ha dado cuenta de la importancia de Europa. Y usted lo comentaba, pero lo decía antes. Pesca, primera región pesquera de Europa, la PPC, la política pesquera común se regula en Bruselas, la financiación, las conexiones tan importantes para Vigo. O sea, hay muchísimas cosas que nos jugamos en Europa. Energía, el tema de la agricultura. Son tantas las cosas que nos jugamos que yo creo que el pueblo gallego irá más a estas elecciones que en otros tiempos, cuando no había municipales con las que tiraban de estas elecciones. Y luego también creo que hay un momento, mire usted, yo creo que hay un momento singular en la situación de España. Yo creo que es una gran oportunidad que nos dan a los gallegos para revalidar el triunfo en las urnas del señor Rueda y también para confirmar una vez más que el señor Feijóo encabeza el partido más votado y además manifestar nuestro rechazo a estas últimas políticas del señor Sánchez, que no sé si son políticas, pero es lo de la ley, en fin, no sé cómo llamarlas, pero la ley de amnistía, por ejemplo. El desgobierno en el que estamos, donde prácticamente presentan un proyecto de ley, pero luego lo retiran, sus socios no lo apoyan. Todo este guirigay montado en el plano de la política exterior, me refiero, por ejemplo, a lo ocurrido con el argentino Milei. Y este desencuentro con Argentina, un país tan importante para Galicia y para España. Y también todo este asunto de corrupción que afecta pues, el caso Coldo, el propio entorno del señor Sánchez, etc. Yo creo que este voto, los españoles vamos a tener en los gallegos como una fórmula también de decir, oiga, basta ya, señor Sánchez, basta ya este gobierno, nosotros no queremos que esto siga así. O sea que hay una especie de doble valor de este voto para Europa y también para España, para manifestar nuestro rechazo de estas políticas, de esta situación, políticas o de este desgobierno. Bueno, pues veremos a ver si se nota luego en la participación el próximo 9 de junio. Por nuestra parte, eso es todo, Francisco.